Hola, mis criaturitas del Señor. El día de hoy, mis estimados estudiantes, les traigo un nuevo vídeo, pero sin antes recordarte que debemos llegar a los 1000 suscriptores. El día de hoy, muchachos, estaremos tratando acerca de un punto muy importante en la composición química de todos los seres vivos: las famosas biomoléculas. ¿A qué se refieren las biomoléculas? ¿Qué función cumplen dentro de los seres vivos? ¿Por qué son importantes las biomoléculas? ¿Cuáles son las clases de biomoléculas que intervienen en los seres vivos? Todas estas preguntas estaremos respondiendo en esta clase de biomoléculas. En la clase anterior, mis estimados estudiantes, habíamos visto los bioelementos, cuál era su origen de los bioelementos. Estos bioelementos, muchachos, no se encuentran aislados, sino que se encuentran en la naturaleza y en los seres vivos formando moléculas. Y cuando las moléculas se forman dentro de los seres vivos, reciben el nombre de biomoléculas. ¿Cuáles son los elementos químicos que forman las biomoléculas? Los elementos químicos que forman las biomoléculas las habíamos clasificado en tres grandes grupos: los bioelementos primarios, los bioelementos secundarios y los microconstituyentes. En el grupo de los bioelementos primarios se había considerado los elementos químicos que intervienen en un porcentaje de 95, 96 o algunos científicos manifiestan 97%. Ellos son el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno fundamentalmente. Y dentro del grupo de los bioelementos secundarios tenemos a otro grupo de elementos químicos, tales como es el caso el sodio, el potasio, etc. Y dentro de los microconstituyentes, la gran mayoría de los elementos químicos, como por ejemplo el famoso fierro, que constituye gran parte de lo que es la hemoglobina. Pero estos elementos químicos, muchachos, no se encuentran independientemente en la composición química de los seres vivos, sino que forman moléculas. Y estas moléculas se caracterizan pues por darnos ciertas características a los seres vivos. Por ejemplo, las principales biomoléculas que van a formar los bioelementos son los glúcidos, las proteínas, los ácidos nucleicos, etc. De esto trata nuestra clase del día de hoy. Para ver cómo los bioelementos forman biomoléculas, muchachos, fundamentalmente realicemos el siguiente análisis. Los elementos químicos en la naturaleza no se encuentran aislados, sino generalmente forman moléculas, pero a través de ciertos enlaces. Los enlaces químicos, en términos generales, se pueden clasificar en los siguientes: los enlaces iónicos, los enlaces covalentes y los enlaces metálicos. En el caso de los átomos que participan en la composición química de los seres vivos, se llaman enlaces covalentes. El enlace covalente tiene su característica. Se forma un enlace covalente cuando dos átomos comparten pares de electrones. En un enlace covalente, la estabilidad del enlace proviene de la atracción electrostática que comparten los dos núcleos atómicos con carga positiva y los electrones con carga negativa que comparten entre los dos. Mientras que en un enlace iónico se forma cuando dos cargas opuestas se atraen entre electrones, se transfieren completamente mediante la electronegatividad de los elementos. Es decir, en los enlaces iónicos los electrones se transfieren completamente, mientras que en los enlaces covalentes los electrones se comparten. Nosotros tenemos gran cantidad de enlaces covalentes en el átomo de carbono cuando se junta con diferentes elementos químicos. De esta forma, muchachos, los átomos forman las famosas biomoléculas. Por ejemplo, en el caso de los glúcidos, el carbono comparte electrones con los hidrógenos y con el oxígeno. Los principales elementos químicos que forman las principales biomoléculas son las siguientes, muchachos: el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el azufre y el fósforo. Por ejemplo, cuando se forman biomoléculas, como en el caso de los glúcidos, o carbohidratos o hidratos del carbono, o simplemente de los azúcares,
intervienen el carbono, el hidrógeno y el oxígeno. Cuando se forman lo que vienen a ser las proteínas, interviene el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno. Cuando forman, por ejemplo, el ácido nucleico, interviene el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el fósforo. Todos estos elementos químicos se interrelacionan para formar diferentes estructuras en los seres vivos, pero a través de lo que nosotros conocemos con el nombre de biomoléculas. Cuando los bioelementos se combinan para formar las biomoléculas, muchachos, fundamentalmente lo hacen a través del enlace covalente. ¿Qué viene a ser el enlace covalente, muchachos? En el enlace covalente se comparten electrones debido a su pequeña diferencia de electronegatividad. Estos enlaces son muy estables. La fuerza de enlace es directamente proporcional a la masa de los átomos unidos. Por ejemplo, dentro de los enlaces covalentes tenemos, muchachos, en la composición química de los seres vivos, una molécula de agua tiene un enlace covalente. Pero también podemos encontrar, muchachos, enlaces iónicos, como es el caso del cloruro de sodio, ¿no? Estos enlaces constantemente se dan, pero fundamentalmente para formar las biomoléculas se realiza en un enlace covalente. Cuando el átomo de carbono va a formar las biomoléculas, mis estimados estudiantes, lo hace a través del enlace covalente, pero debido a la propiedad del átomo de carbono. Nosotros ya sabemos de que el átomo de carbono tiene dos propiedades, la propiedad de la autosaturación y la propiedad de la tetravalencia. Cuando hace uso de su propiedad de la tetravalencia, el átomo de carbono puede compartir un electrón, dos electrones, tres electrones con otros átomos de carbono. A esto se les llama, cuando es con un par de electrones, se les llama enlaces simples. Cuando es con dos, se les llama enlaces dobles. Y cuando es tres, se les llama enlaces triples. De esta manera, los átomos de carbono, al unirse con otros elementos químicos, forman biomoléculas. Por lo general, muchachos, los átomos de carbono forman esqueletos tridimensionales entre carbono y carbono y carbono. Permiten a los átomos de carbono la posibilidad de formar esqueletos tridimensionales o cíclicos para formar compuestos con número variable de carbono. Los bioelementos químicos como el carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, al realizar los enlaces químicos, al juntarse, al unirse, van a formar variabilidad de grupos funcionales. Estos permiten la posibilidad de que con pocos elementos se den una enorme variedad de grupos funcionales, como por ejemplo los alcoholes, los aldehídos, las cetonas, los ácidos, las aminas, etc., con propiedades químicas y físicas completamente diferentes. Estos elementos químicos pueden formar los hidrocarburos, en el caso del hidrógeno y del carbono. Van a formar los alcanos, alquenos, alquinos y el grupo aromáticos. Forman funciones oxigenadas, como los alcoholes, los éteres, los aldehídos, las cetonas, los ácidos carboxilos y los ésteres. O pueden formar funciones nitrogenadas, como las aminas, amidas, nitrilos, nitrocompuestos. Como podemos observar, muchachos, 4 bioelementos químicos forman una variabilidad de grupos funcionales. Bien, mis estimados muchachos, ahora que conocemos cómo se forman las biomoléculas, podemos decir de que las biomoléculas son el resultado de la unión de bioelementos. Estas biomoléculas son parte de los diferentes organismos. Las biomoléculas se clasifican en dos grandes grupos: las biomoléculas inorgánicas y las biomoléculas orgánicas. En el grupo de las biomoléculas inorgánicas se caracterizan porque no existe enlace de carbono a carbono, y entre las que figuran, por ejemplo, el agua, las sales minerales
y los gases inorgánicos. Formando el agua tenemos solamente al oxígeno y al hidrógeno, mientras que en las sales minerales podemos encontrar, por ejemplo, al sodio, ¿no? Y dentro del grupo de las moléculas orgánicas se caracterizan por presentar enlace de carbono a carbono. Dentro de este grupo tenemos a los glúcidos, a los lípidos, a las proteínas, a los ácidos nucleicos y a las vitaminas. En las siguientes clases, mis estimados estudiantes, estaremos desarrollando cada una de las biomoléculas, tanto inorgánicas como orgánicas. Bien, mis estimados estudiantes, me despido de ustedes hasta la próxima sesión de aprendizaje. Ahora a poner en práctica en nuestra hoja de trabajo nuestros conocimientos. ¡Nos vemos, muchachos!